Brittany Murphy es de esas personas imposibles de olvidar. Su carisma supo sobrepasar los límites de la pantalla para abrazar personajes memorables por su dulzura y simpatía, por el dolor de sus experiencias o la ausencia de todo bien. Y no solo en la ficción, porque en la realidad también captó los flashes de una carrera prometedora que terminó demasiado rápido, con dudas y conjeturas de todo tipo, además de otras pérdidas que siguen hoy llamando misterio a su final, sucedido el 20 de diciembre de 2009 a las 10:05 horas en su mansión en Los Ángeles. Pero para entender ese final, necesitamos empezar por el principio. Brittany Ann Bertolotti nació el 10 de noviembre de 1977 en Atlanta, Georgia, y sus padres fueron Sharon Kathleen Murphy y Angelo Joseph Bertolotti, quien falleció en 2019 a los 92 años. El matrimonio entre ambos nunca fue fácil, según se cree, por las actividades delictivas de Angelo vinculadas con el tráfico de sustancias y otras fechorías, y la pareja decidió separarse en 1979 cuando Brittany tenía 2 años, por el peligro que los negocios del hombre implicaban para toda la familia. Si bien de él no hay tanta información porque el secreto era parte crucial de su actividad, sí se sabe por el libro de Leah Jacobs titulado Un amigo de la familia, un agente encubierto dentro de la mafia, que narra las vivencias del agente Edgar Robb, que Angelo fue arrestado en los primeros meses de 1980 por el FBI cuando estaba, con su supuesta novia, en el club llamado The King's Court, cuya actividad tampoco era transparente y fue sentenciado a 12 años de prisión que referían no solo a los delitos cometidos además de la aportación indebida de un arma de fuego, sino a estar prófugo por entonces incumpliendo una sentencia previa de 5 años. No hay datos que informen si cumplió toda la condena o solo una parte, porque el relato se vuelve confuso en esas instancias y depende siempre del narrador. Pero se cree que Bertolotti habría pasado a lo largo de sus 20 años de carrera criminal 3 periodos de encarcelamiento en la Federal Penitentiary en Atlanta, según una nota de The Sun, fechada en 2003. A pesar de la ausencia de documentos que prueben esto, lo cierto es que en la vida de Brittany él fue el gran ausente, y coincide con las múltiples menciones de Sharon, su ex esposa, respecto del poco contacto de la pequeña con su padre, con quien tenía solo algunas fotografías para recordarlo. Y es importante aclarar en este momento que durante su vida no tendría más que breves y esporádicos encuentros, siendo el último, presuntamente, un año antes de la muerte de Brittany. Esto igualmente será más importante a medida que avanza el relato. Siguiendo con la cronología, en 1980 y tras la ausencia física de Angelo, Sharon y Brittany se mudaron a New Jersey para alejarse de ese entorno que podía generarles conflicto, además de necesitar empezar de nuevo ahora solas. Sharon, como madre soltera, se abocó por completo a la crianza de su hija, en la que notó, a muy temprana edad, una expresividad y espontaneidad que sabía sería su fuerte. Sharon siempre había querido ser actriz y bailarina, por lo que el mundo artístico era una cuenta pendiente, pero según allegados dicen, ella motivó a su hija, que recibió encantada, a los 5 años, la propuesta de estudiar formalmente actuación en la Verne Fowler Dance and Theatre Arts. Sus maestros recuerdan que Sharon la llevaba a cada clase con una sonrisa, y la describen como una madre presente y sin presiones para con su hija, pero hay voces que contradicen esos comentarios. En lo que sí coinciden es que el talento de Brittany era tan especial como su predisposición y disciplina, entendiendo las consignas de manera rápida y ejecutando correcciones de manera eficaz. Fue por eso que ambas también fueron impulsadas a volver la pasión de la joven Brittany en una posible profesión, y a sus 10 años, en 1987, audicionó para su primer trabajo actoral en la obra teatral Really Rosie, obteniendo el protagónico luego de deslumbrar a los creadores con su particular frescura y su poderoso y armónico caudal de voz. Esta experiencia le dio a Brittany un peso escénico que se volvería su marca personal, además de la demostración de varias otras facetas, en particular el canto, que luego sorprendería a otros e incluso tendría un punto de inflexión en su vida personal. A partir de ese momento, con Sharon a su lado, comenzaron a viajar a Manhattan a distintas audiciones para las que su madre manejaba las horas que fueran necesarias,
hasta que decidieron, para estar más cerca de las oportunidades, mudarse a Los Ángeles en 1991. Brittany, con 14 años por ese entonces, logró contrataciones casi inmediatas en pequeños proyectos y venció en pruebas de cámara a estrellas nacientes porque su talento y conducta era, como describen, lo que todos buscaban en una actriz. Y así crecieron las oportunidades y 2 años más tarde fue parte de la serie televisiva Almost Home, y al año siguiente y por 2 temporadas en Sister Sister, así como también en la serie Sequest DSV y Boy Meets World. Para sus 18 años, el prospecto de su carrera era más que prometedor, y fue en esa época cuando quedó en el rol de Ty en la película Clueless, estrenada en 1995 junto con Alicia Silverstone. El éxito, contra todo pronóstico, se hizo notar, y fue la película en general y la labor de Brittany en particular lo que más destacaron, cambiando progresivamente su aspecto hacia uno más sexy, merecedor de protagónicos, y no solo roles de simpática amiga. Y fue la prensa la primera a notar ese cambio que, por cierto evidente, la mostraba con un físico cada vez más delgado y el cabello más claro, proclamando algunos que ella podría estar consumiendo sustancias ilegales para controlar su peso y descender su talle. Por su parte, Brittany siempre aclaró que no tenía contacto con ese tipo de conductas, y si bien nadie se lo preguntó directamente, ella entendió a lo que apuntaban. Y era a su padre y su criminal prontuario lo que flotaba en el aire cada vez que se lo preguntaban, porque quizás por él tenía más acceso a esas sustancias. Pero no solo ella no tenía contacto con él, sino que sentía, además de tristeza por su ausencia, un rechazo terrible a ese tipo de drogas, incluido el alcohol, que nunca tuvo presente en su vida más que en escenas de diversas películas. Y siguiendo en 1995, ese año no fue solo especial por entrar en el foco de atención de la prensa, productores y directores, sino porque su madre fue diagnosticada con cáncer de mama, y Brittany se decidió por hacer lo mismo que ella durante su infancia, priorizar su bienestar y mantenerse tan unidas como antes. Por eso tomó roles menores y que le permitían estar cerca de ella, sin exigencias de viajes, poniendo una pausa a los grandes papeles que llegarían porque tenía con qué. Pero en este año hay más todavía, aunque la información escasea al respecto. Presuntamente, Brittany habría tenido un grave accidente automovilístico cuyas heridas habrían sido tan severas como fracturas de mandíbula, clavícula y costillas, de las que le costó mucho recuperarse y para las que consumió, se cree, analgésicos y otras drogas prescriptas. Dicen además que el incidente no fue reportado porque ella no era tan conocida o tal vez para preservar su éxito y no espantar a posibles interesados en contratarla, pero de nuevo no hay mucho más al respecto y volveremos a nombrar esto cuando hablemos del reporte final. Pero en 1999 un rol importante y con 2 estrellas que hoy son más que reconocidas llegó a su puerta. El de Daisy en Girl Interrupted, con Winona Ryder y Angelina Jolie, junto con un interesante reparto de otras personalidades como Whoopi Goldberg o Jared Leto. Y el ascenso siguió junto con otros relevantes compañeros de escena, como en la película Don't Say a Word, en 2001, junto a Michael Douglas. En estos 2 proyectos en particular se vio una faceta alejada de la comedia y comprometida con el drama, con personajes inmersos en una oscuridad que para ella era una parte de su vida, y ante la que intentaba mostrar, como dijo en varias entrevistas, la parte más humana del dolor, porque eso es algo que nos atraviesa de una manera u otra a todos. Eso bien lo sabía y dijo en alguna oportunidad que solía pensar en su padre para alcanzar esos niveles de exigencia emocional, abrazando la sombra de ese hombre que, contaremos más adelante, estuvo más con ella cuando ya no estuvo. Entre ambas producciones, en el año 2000, participó en King of the Hill, una serie animada donde dio vida al personaje de Luan, cuya voz es inconfundible, y 2 años después volvió a ser el eje de atención con su performance como Alex en 8 Mile, junto con el rapero Eminem. Ambos fueron aclamados por sus roles y hasta cuestionados por un presunto romance que ellos no confirmaron ni negaron, más que con comentarios irónicos y el pedido expreso de ella a los periodistas de no generarle conflicto con él porque no quería ser parte de una de sus canciones. Y como corolario del éxito, volvió el cuestionamiento sobre su apariencia.
insinuando nuevamente la posible presencia no solo de aquellas sustancias, sino ahora de trastornos alimenticios que la dejaban más delgada de lo que la misma industria antes le había solicitado. Paradójico, sin duda, porque ese flagelo en ese ambiente es más que común, y como con ella y otras tantas, se vuelve un tema cotidiano y hasta banal porque jamás indagan por la salud de la persona en cuestión. Pero más allá de lidiar con esos comentarios, su interés estaba puesto en alcanzar roles importantes. Y en aquella época, las personalidades más convocantes hacían comedias románticas por dar mucha visibilidad. Y por eso ella se preparó para conseguir el papel que llegaría en 2003 y junto con Ashton Kutcher, en la película Just Married. Según la prensa, fueron las infidelidades del actor las que rompieron el vínculo, y hasta se cree que en esos tiempos él habría comenzado su relación con Demi Moore, quien sería más tarde su esposa. Pero para Brittany, el final de su relación con él compitió con otras realidades que la mantuvieron en un ritmo intenso. La primera fue la mudanza a la mansión que hoy se considera maldita y cuya propietaria anterior fue Britney Spears, y que tiene un gran protagonismo en esta historia. Y la segunda, la vuelta del cáncer de Sharon y el inicio de nuevos tratamientos que lograron el objetivo de su mejoría. Al igual que en la instancia anterior, Brittany puso cierta pausa a su trabajo, pero en esta oportunidad no al amor, y se comprometió con Jeff Quatnetz, a tan solo 9 meses de iniciada la relación, aunque se disolvió 4 después del anuncio de la casi boda. Pero el quiebre no fue tan terrible quizás porque meses más tarde conoció a Joe Macaluso en el rodaje de Little Black Book, y aunque también hubo propuesta formal, no llegó a término el compromiso. Un año más tarde participó en la producción de Sin City como Shelley, con escenas con Benicio del Toro y Clive Owen, entre otras estrellas que deslumbraron por el estilo de la película que adaptó varios cómics de Frank Miller, y en 2006 fue Gloria en Happy Feet, un film animado donde no solo dio la voz al personaje, sino que interpretó Somebody to Love the Queen, en una versión que hizo que muchos buscaran entre los créditos la actriz y cantante responsable de esas notas. Y lo musical que tanto le interesaba no quedó ahí, sino que interpretó en esa misma época el tema Faster Kill Pussycat de Paul Oakenfold, cuya repercusión superó canciones de la época, aunque no se perpetuó en el tiempo como sus competidoras. Y es quizás el 2006 el que podría denominarse, según los relatos biográficos y de allegados, como el principio del fin, y eso se debió a una llamada telefónica de un sujeto que estuvo en los últimos momentos de su vida sin saber que los propios estaban también cerca. En el año 2006, Brittany recibió la llamada de un fotógrafo y director británico para un proyecto que parecía ser todo lo que ella deseaba. Él era Simon Monjack. Y la película, que por cierto jamás se logró hacer, White Hotel. La idea del cineasta, quien solo contaba con un único crédito en Factory Girl, realizada poco antes y quien esperaba dar un salto a la fama con esa ambiciosa producción como la llamaba, era contar la historia de una cantante de ópera que decide buscar ayuda con un prestigioso sujeto de su época llamado Sigmund Freud, por alucinaciones que resultan ser premoniciones de la Segunda Guerra Mundial, en particular de las víctimas de los campos alemanes. Para Brittany ese papel era soñado, no solo porque podría demostrar su voz, sino porque el director y creador de la historia tenía absoluta fe en ella. O eso le dijo, y así empezaron una relación que se vio afectada en parte por los problemas de visado en Norteamérica que él tenía y que culminó en su matrimonio un año después, en 2007. Muchas conjeturas hay al respecto y quizás fue ella la que ofreció casarse para que él no tuviera problemas o él lo propuso sin contar la gravedad de su situación. Pero en cualquier caso, la rápida e íntima celebración los unió aún más y desde ese momento legalmente. Sus amigos siguen mencionando que intentaron convencerla porque les resultaba particularmente extraño el perfil de ese hombre, y mencionaron siempre que la más conforme con él era Sharon. Pero más allá de eso, el matrimonio no lo convirtió solo en su esposo, sino también en su manager, estilista, maquillador, vestuarista, consejero, asistente, básicamente en todo. El equipo que solía trabajar con ella poco a poco quedó fuera de su vida, y Simon se transformó en el centro por completo y nunca para bien, porque el grado de toxicidad del vínculo era visible incluso para la prensa, que si bien suele hacer comentarios desafortunados, en esa oportunidad no se equivocaron.
Casi nada se sabía de ese sujeto que en poco tiempo había logrado cambiar el mundo de la actriz al punto de ser él quien conversaba con los productores o interesados en la artista, y ponía condiciones tan extrañas que muchos dejaron de convocarla. No querían prescindir de ella, pero menos aún trabajar con él. Y Brittany nunca lo sabría, pero él tenía demandas legales en Reino Unido por ausencias de pagos, además de gran cantidad de personas lastimadas por sus mentiras, entre ellos hijos incluidos. Él, según se conoció, dijo que había tenido un romance con Madonna y otras tantas celebridades, que tenía varias Ferraris y que había vencido un cáncer gracias a un tratamiento experimental a base de aletas de tiburón, entre otros tantos divagues que algunos creyeron, entre ellos Brittany. Pero, y a pesar que veremos más adelante el reporte de autopsia, no figura nada de todo aquello, aunque sí otras tantísimas cuestiones médicas. Para Brittany, por su parte, la película White Hotel era un hecho, y sabía que existían ciertos empresarios interesados y que su ahora marido llevaba adelante un proyecto, aunque no existía, porque el dinero que él recibía lo gastaba en viajes y regalos para ella. Porque claro, ella se había casado con un hombre sin hijos, exitoso y emprendedor, y nunca supo que las demandas y las deudas eran gran parte de su día a día, así como tampoco que había 2 pequeños en el medio. Y fue con el tiempo que él, para cubrirse probablemente, le dijo que no era momento para una película como esa y que el proyecto quedaría suspendido hasta que el mundo pudiera aceptarlo, lo cual nunca ocurrió. Y ella no se desesperó, aunque empezó a tomar roles en películas de bajo presupuesto, porque las grandes propuestas habían dejado de aparecer, sin saberlo por la influencia de Simon. En 2009 participó en Across the Hall, del director Alex Merkin. Y él fue una de las personas que más expresó sobre la pareja con la que compartió un set de rodaje con muchos problemas. Según dijo, Brittany realizaba escenas de manera impecable y ajustadas al guión, pero las tomas después de intervalos se volvían imposibles y siempre coincidían con que Simon había hablado con ella. Porque, por supuesto, él estaba en el set todo el tiempo. En una oportunidad, cuenta que ella debía tener una escena íntima con un compañero y se negó porque dijo no se veía en una cama con otro hombre que no fuera su marido. Y fue la amenaza de cambiar de protagonista lo que hizo que Simon, como el héroe de la situación, la convenciera entre muchas comillas. Para Merkin era obvio que él había manipulado a su esposa para que no participara con el joven y atractivo actor aquella escena, que por cierto no era de alto tenor siquiera, pero también comprendió que ella, cuando la dejaban ser, era mucho mejor actriz de lo que él incluso había previsto. Por cierto, la película se terminó y estrenó pocos días antes de la muerte de Brittany, con una premiere donde ella evitaba mostrar su malestar físico, aunque era notorio. Su cansancio traspasaba su maquillaje y su andar perdido alarmaron a algunos que terminaron de entender el panorama poco después. Pero antes de esto, y superpuesto con el proyecto fílmico, Brittany participó, al menos en el primer día de rodaje, de una película llamada The Caller, rodada en Puerto Rico. Los reportes describen su conducta como inapropiada, pero más aún la de Simon, y a pesar de la pérdida de ese trabajo, se quedaron en ese país vacacionando sin saber que esas serían las últimas para ambos. Tanto Simon como Sharon y Brittany enfermaron en su estadía por una bacteria, pero la única que no se recuperó fue ella, que volvió a Los Ángeles con cada vez más molestias corporales y problemas respiratorios que provocaron grandes noches en vela por la tos y la mucosidad. Si hubiera sido por ella, se hubiera ido a Nueva York, según se dijo después, pero su madre y marido insistieron en retornar a su casa para que ella pudiera descansar en un lugar más cómodo, que, con o sin conocimiento, fue parte del cuadro terrible de dolores estomacales, gripe y fiebre, ante lo que ella solicitó un turno con un médico que fue agendado para el lunes 21, pero no llegó, porque su vida encontró su fin el domingo 20 de diciembre de 2009, habiendo sido pronunciada su muerte a las 10:05 am en el hospital, donde a pesar de los intentos de reanimación, no pudieron salvarla. Lo que se sabe por el reporte policial luego de la llamada al 911 es que alrededor de las 8 am, Brittany fue encontrada inconsciente en el baño de su residencia, al que habría ingresado media hora antes, por su madre y su marido, y ellos intentaron asistirla y despertarla con agua dentro de la ducha, y antes que llegaran los paramédicos pudo eliminar de su estómago parte de lo que había ingerido. Según el relato, ella sufría de dolor abdominal desde el día anterior
y vinculado a eso o no, ella se encontraba en su periodo menstrual. Pero el problema era la dificultad para respirar, que se volvió progresiva con los días al punto de intentar buscar aire en el balcón horas antes de su colapso. Los paramédicos, que llegaron 8 minutos después de la llamada desesperada de Sharon, la ingresaron en una ambulancia hacia el Cedars-Sinai Medical Center, donde arribaron a las 8:38 horas y 90 minutos después pronunciaron su deceso tras intentos de reanimación que no alcanzaron tras el paro cardiorrespiratorio. Luego, su cuerpo fue ingresado a la morgue y la autopsia fue realizada al día siguiente a las 9:40 am por el Dr. Shenin, quien señaló como accidente la causa de muerte, aunque el primer reporte policial solo refiere a la investigación en curso, que concluyó en una manera natural, posiblemente porque se consideró la causa principal, es decir, la neumonía, y quizás también la anemia como uno de los agravantes y no tanto la multiplicidad de sustancias en su organismo, que fueron consecuencia, posiblemente, de un intento de curar su malestar. Pero eso es mejor verlo más adelante con el toxicológico y la evidencia médica en la escena, que de por sí es más que compleja. Cabe mencionar antes de entrar en el reporte en sí, que Simon se negó desde el primer momento a que se practicara la autopsia y siempre estuvo en desacuerdo con que la hicieran. Algunos alegan que era por el shock, pero las dudas sobre su negativa fueron siempre un tema en su contra, porque parecía que no le interesaba saber por qué su esposa había colapsado de esa manera, o quizás, como otros dijeron, sabía perfectamente y por qué había llegado a esa situación. Pero, a pesar de sus quejas, se siguió el protocolo de realizar la autopsia porque había dudas sobre la forma de muerte, y aunque el caso se cerró oficialmente poco después, siguen existiendo dudas. Es imposible que no resulte extraño que una persona de 32 años y con recursos económicos suficientes para enfrentar una visita médica e incluso un tratamiento o una internación tuviera que morir de una neumonía, como se describe en el reporte, siendo que es una infección controlable, aunque como toda enfermedad, con tiempo a favor. Pero en el caso de Brittany, ese fue uno de los factores más problemáticos, pero no el único. Y se cree que si hubiera recibido asistencia el día anterior, la historia hubiera sido otra. Eso dijeron los médicos y también su padre, Angelo, que estuvo más presente que cuando su hija estaba viva, siendo el que cuestionó la situación al punto de pedir revisión del caso una y otra vez y tantos otros análisis para determinar si efectivamente no la habían atacado. Pero antes de llegar a eso hay que considerar un punto importante y que hizo también estallar de ira al hombre. En el certificado de defunción de Brittany y en primera instancia se indicó como desconocido el nombre de su progenitor, como si él no existiese en su vida. Posteriormente, Angelo se encargó de hacer el trámite para figurar en dicho documento, y ese fue el dato que, dijo, le dio la pauta que Sharon, su ex esposa y madre de Brittany, había confabulado contra su hija, con o sin su yerno participando, para quedarse con la fortuna de la chica, de la que por cierto era la única beneficiaria. Simon, a pesar de ser legalmente su marido, no figuraba en el testamento de la joven que, vale preguntarse, bajo qué pretexto hizo ese documento o indicado por quién. Quizás Brittany había pensado en dejarle todo a su madre por si necesitaba sustento económico en su ausencia, por si ella volvía a recaer en alguna enfermedad, o acaso previno no perder su fortuna ante el posible divorcio con Simon, con quien se casó feliz, pero también de una manera muy veloz. Pudo ser eso o la manipulación de Sharon para ser la única que, y esto aparece a lo largo de la vida de ambas, fue la única que siempre estuvo. De cualquier manera, esa situación generó más preguntas que respuestas a Angelo, y más sospechas aún sobre Sharon, a quien señaló no solo por la muerte de su hija, sino también por la de su yerno. El reporte médico indica que la causa de muerte es neumonía y se aclara que no fue adquirida dentro de un hospital, sino por fuera de instituciones médicas. A su vez, los dos factores que complicaron su situación fueron, por un lado, la anemia, es decir, la baja de glóbulos rojos sanos o hemoglobina para oxigenar órganos o tejidos, y además, una multiplicidad de sustancias prescritas que fueron el eje de investigación por la variedad y cantidad. Respecto de la anemia, según el Dr. Richard Shepard, quien revisó el caso, es posible que fuera provocada por su periodo menstrual, y que si bien en ese estado de tanta debilidad colaboró en parte con el resultado, de haber estado en otro momento del mes no hubiera habido demasiada diferencia, porque los grandes problemas fueron causados por sustancias en su cuerpo que no eran indicadas para la neumonía. Él se enfoca en el toxicológico para tratar de entender por qué había ingerido tantas sustancias de las cuales menos de la mitad
estaban prescritas a ella según la evidencia médica, es decir, según los frascos encontrados en el baño y en la habitación, que por cierto eran demasiados, y que figuraban también a nombre de su madre y de Simon, siendo incluso algunas específicas para dolencias y tratamientos del hombre que Brittany no padecía. Pero antes de entrar en eso, destaca Shepard que la descripción de Brittany indica que su peso y talle corresponden con su altura y con textura física, por lo que él descarta en ese reporte la presencia de trastornos alimenticios por un lado y el uso de sustancias ilegales para bajar de peso por otro, porque tampoco están presentes. No hay sustancias como las que la prensa mencionó durante años, así como tampoco alcohol, coincidiendo con lo que ella siempre afirmó no ingerir. Lo que no se corresponde es el comentario de Sharon, cuando su hija murió, sobre un soplo cardíaco que, según ella, padecía desde chica y le había traído más de un problema en su vida. Según el reporte, no hay mención sobre esta condición ni otras tantas que Sharon mencionó en diferentes medios a los que, en la mayoría de las entrevistas, no hubo repreguntas por no contar con análisis de la chica probablemente o tal vez por respeto. Además, siempre existe la pregunta, ¿por qué mentiría al respecto? Y sobre esto hay una teoría que algunos psicólogos e investigadores del caso han planteado como posibilidad, pero hablaremos de ello en algunos minutos. Retomando otro ítem anteriormente nombrado, no existe información relativa al presunto accidente de tránsito que habría sufrido en 1995 cuando tenía 18 años. En el reporte de autopsia no figura nada de ello, pero los analistas plantean que la ausencia de información en su cuerpo al respecto es esperable porque habían pasado 14 años desde el supuesto incidente y al no tener incidencia directa con su fallecimiento es posible que no se haya notado si acaso existían rastros de alguna de las lesiones que se dice que sufrió. Volviendo a la causa de muerte, según el reporte, fue la bacteria conocida como estafilococo áureo o dorado, la que provocó la infección que pudo haber sido adquirida en su viaje a Puerto Rico poco antes y que se cree también enfermó, aunque no tanto, a su madre y marido. Esa bacteria pudo ser la que provocó la inflamación en sus pulmones, cuyo tamaño y peso superaban ampliamente los de un órgano sano, explicando así la imposibilidad de respirar por el colapso de su sistema respiratorio. Esto igualmente se vio perjudicado por el consumo de sustancias que, vale aclarar, serán nombradas en inglés para conservar fidelidad con el documento, entre ellas hydrocodone, un opioide derivado de la codeína que se usa como analgésico para el dolor severo y también como antitusivo, es decir, para tratar la tos. El problema de esta sustancia no es solo el alto nivel de dependencia que genera, sino su potencia en sí y en dosis indicadas, agravándose claro cuando el consumo es excesivo. En el reporte de evidencias médicas se describe que fueron prescritas 120 pastillas el día 9 de diciembre, 11 días antes de su muerte, y que quedaban en el frasco tan solo 11. Las tomas, por cierto, están indicadas como 4 veces por día, pero eso evidentemente no ocurrió, porque de haber seguido esa indicación, debería haber ingerido 44 pastillas en esos 11 días y no las más de 100 que faltaban en el recipiente. A su vez, las cantidades presentes en el toxicológico exhiben niveles más altos de los deseados, pero no es lo único que figura. Esa sustancia no se encontraba sola, sino junto con 4 tipos de benzodiazepinas, cuyo efecto sedativo y en tanta cantidad más la variedad puede dar cuenta o de una adicción previa a la sustancia o una ingesta en demasía que hizo imposible combatir la infección porque estaba perjudicando también la respiración. Y un dato no menor es que ambas sustancias no estaban prescritas a ella, sino a su madre, a Simon o a una tal Lola Manilow Murphy, un alias que la actriz tenía y que su madre usaba para las compras en diversas farmacias. Pero junto con todo lo nombrado hasta aquí, hay que sumar otras dos, el Klonopin y el Topamax, cuyo objetivo es inhibir el sistema nervioso y es indicado para casos de epilepsia. Brittany, se sabe, no padecía de esto y por tanto no necesitaba medicación específica, pero Simon sí. Es más, los fármacos estaban a su nombre, como contó él en algunas entrevistas, al igual que el propranolol, indicada para problemas cardíacos y de alta presión arterial. De igual manera, en su organismo había fluoxetine, un antidepresivo del que no hay constancia a quién fue prescrito, pero a quien haya sido indicado no tomó la cantidad indicada porque había demasiadas pastillas en el frasco de acuerdo a lo indicado en la columna de tomas dentro del reporte.
Y hasta acá vale una advertencia que posiblemente todos escuchamos más de una vez, pero que merece la pena repetirse. Ninguna sustancia es inocua en el cuerpo porque todas tienen efectos secundarios, y por eso es primordial seguir las indicaciones de los profesionales y evitar por todos los medios la automedicación. Ante cualquier duda es crucial consultar con un médico y jamás ingerir más de lo indicado porque no hay un por las dudas que sea positivo en medicina. Con todo lo dicho en este caso hasta el momento, es posible ver cómo la cantidad de sustancias en el cuerpo de Brittany hicieron estragos con su salud y es la ausencia de indicaciones profesionales para su caso particular lo que la llevaron al peor de los resultados, pudiendo haber sido evitable la pérdida de su vida. Habiendo dicho esto, sigamos con el análisis. Hay ciertas sustancias que figuran en el reporte de evidencias, pero no en su cuerpo, y son precisamente los antibióticos. Uno de ellos es el Viaxtin, que no solo contaba con todas las píldoras al frasco, sino que había sido prescrito 2 años y 3 meses antes de esa fecha. Es posible que la fecha de vencimiento fuese lo que hiciera que no lo ingiriera, por suerte, porque no es una buena idea, pero ese fármaco es uno de los indicados para tratar con esa bacteria en particular. Pero no era la única, sino que también había un frasco, lleno también, de clarithromycin, y que como la anterior podría haber sido una solución. La pregunta que siempre quedará es por qué le dieron sustancias como anticonvulsivos o medicación cardíaca que no necesitaba para un problema respiratorio. Y a su vez, ¿por qué ingirió antitusivos que le hicieron que su cuerpo no lograra, por medio de la tos, eliminar la bacteria al menos en parte? Y más aún, ¿quién le dio esos medicamentos? Si es que acaso ella no era la que los ingería por su cuenta. Pero llegaremos a este punto más adelante y en profundidad cuando hablemos de Sharon. Un dato interesante entre las evidencias médicas y que apunta a la madre de Brittany por comentarios es el nombre de las farmacias en las que los compraron, Rite Aid y Walgreens, a las que Sharon asistía con asiduidad entre tantas otras y de acuerdo a lo que creía necesitar. Pero no siempre fue a ellas, sino que antes compraba mayormente en el local de Eddie Bobar, el dueño de la farmacia de Eddie, situada en Los Ángeles, hasta que él se negó a venderle más medicamentos a la familia en agosto del 2009, 4 meses antes de la muerte de Brittany, porque, según les dijo en aquel entonces, ellos tenían más medicinas en su casa que él en su propio establecimiento, y temía que hubiera alguna situación de abuso de las mismas. Y respecto a esto, fue él quien develó el problema habitual en el que caen las celebridades, acudiendo a diferentes farmacias a la vez con recetas distintas, ordenándolas por cuestiones de confianza con los empleados para que no filtren información a la prensa, y hasta tiendan a utilizar nombres falsos por el mismo motivo. Pero también afirmó que no pudo evitar sentir que algo raro ocurría en la casa de Brittany, y prefirió perderlos como clientes antes que ser el causante de un terrible final que vio antes que ocurriera y luego en las noticias. Por su parte, y luego de la muerte de Brittany, Angelo solicitó, por descreimiento de los resultados oficiales, un estudio sobre el cabello de su hija. Envió un mechón de pelo para que se analizara la posible presencia de venenos y los resultados fueron más confusos de lo esperable. Se encontraron rastros de bario, un metal pesado que está presente en la fórmula del veneno para ratas, y se aclaró tiempo después y cuando la prensa ya se había hecho eco de este dato y afirmara un posible crimen, que también está presente en la tintura del cabello, y que Brittany no solo tenía este tipo de productos colocados, sino que hacía años que variaba los colores casi por proyecto, y por eso, concluyeron los especialistas, no era un dato crucial en el caso ni afectó su estado de salud de manera alguna. Pero para Angelo la historia era muy distinta y todo era producto de la maldad de su exesposa o del gobierno, queriendo hacer de su hija un ejemplo de lo que no se debe hacer por un suceso tiempo antes. Julia Davis, amiga de Brittany, que trabajaba como agente de aduana y protección fronteriza, notó irregularidades en el ingreso de personas que no cumplían con los requisitos y, como parte de su trabajo, lo informó de inmediato, generándole esto un problema legal posterior. Casi un año después, en febrero de 2009, Brittany se presentó como testigo de carácter de la mujer acusada de incumplimiento de sus tareas y según la denunciada, sus familiares y amigos habrían sido vigilados por los servicios de seguridad que la llevaron al estrado. Este suceso, que no debería haber traído complicación alguna a la actriz, es lo que, según Julia y Angelo, puso en la mira a Brittany y a su marido, quienes, según allegados, decían sentirse vigilados y para lo que instalaron varios sistemas de seguridad, excesivos por cierto, en su casa.
Y fue por esta situación que la idea del envenenamiento cobró cierta relevancia, aunque no existieron datos concretos de presencia de ninguna sustancia contaminante en el cuerpo de Brittany que causara su muerte, excepto los fármacos ya nombrados. Pero esta teoría de Angelo no distaba tanto de la que Sharon había planteado desde el inicio y que también fue descartada, y era la presencia de moho en las paredes y techo de la habitación del matrimonio. Tras un análisis al respecto, se encontraron rastros de un hongo que no es mortal, aunque la exposición prolongada en el tiempo puede causar debilitamiento, proporcionando el panorama perfecto para una infección, y según los reportes, fue esto lo que colaboró en el cuadro de la joven actriz, aunque no fue determinante. El hecho de habitar ese espacio durante tanto tiempo y sin ventilación apropiada pudo generar una baja en sus defensas que, ante el contagio de la neumonía, posiblemente adquirida en Puerto Rico y en conjunción con otros tantos fármacos no específicos para tratarla, además de la ausencia de asistencia médica, habría dado a la bacteria, por decirlo sencillamente, todo lo necesario para crecer y así inflamar sus pulmones al punto del colapso total, que no lograba aliviarse tampoco por medio de la tos inhibida, por las sustancias ingeridas para ese propósito. Es decir, una combinación de situaciones que, de nuevo, podrían reiterar el peligro que conlleva la automedicación, la irresponsabilidad con las cantidades y la carencia absoluta de ayuda profesional a tiempo, que es la que hace la diferencia. Pero esa no fue la última posibilidad que se planteó por ese entonces ni en la actualidad, y la extraña muerte de Brittany volvió a resurgir a partir de septiembre de 2024, vinculada con el arresto del rapero y productor musical John Combs, conocido como Diddy, entre tantos otros seudónimos. Este hecho, altamente cubierto por la prensa, dio pie a que resurgiera el caso de la muerte de Kim Porter, la difunta esposa de Combs, en 2018, y cuya causa también fue neumonía. Las similitudes entre ambos decesos es notorio, ambas jóvenes que de manera súbita murieron por neumonía en sus hogares sin haber recibido asistencia médica con un cuadro muy avanzado en poco tiempo. La distancia en el tiempo entre los sucesos haría pensar que esto es imposible, pero ellas tuvieron en común un vínculo no propio, sino por sus parejas, en la época en que Brittany estaba con Ashton Kutcher. Si bien depende mucho de quién cuente la historia, lo que la mayoría señala es que ambas mujeres murieron estando rodeadas por un contexto donde el misterio y el silencio debían mantenerse firmes. Y agregan, es posible que ambas intentaran alzar la voz sobre temas que hoy conocemos gracias a la investigación del FBI. Por el momento es solo una especulación, pero valía la pena tratarlo al menos como mención en este caso porque nunca se sabe con sujetos como Diddy lo que puede llegar a descubrirse, aunque el reporte de autopsia recalca que no hubo envenenamiento ni ninguna injerencia de terceros y todo lo extraño circunda a Simon y Sharon. Aunque muchos detecten en la indiferencia de Ashton sobre la muerte de Brittany una actitud sospechosa, aunque a decir verdad es una más entre las tantas en su vida que estuvo vinculado con criminales y hasta de manera íntima. 5 meses después de la muerte de Brittany, más precisamente el 23 de mayo del 2010, Simon murió en la misma casa y habitación que su difunta esposa. Y la situación es espeluznantemente parecida a la anterior. Tras la descompensación, con imposibilidad para respirar, grandes cantidades de medicamento, un ambiente viciado y repleto de objetos y el persistente moho en las paredes, Simon se desvaneció en su casa y fue Sharon, desesperada, la que llamó al 911. La historia se repitió, así como también el resultado, quedando Sharon nuevamente ante los policías como testigo y, al igual que con su hija, con más preguntas que respuestas. Según los dichos de su suegra, Simon tenía un historial de episodios de epilepsia, ante lo que estaba medicado, y había tenido un episodio importante una semana antes, pero que no fue médicamente reportado. Y además, padeció una deficiencia cardíaca, para lo que tenía una cirugía que estuvo programada para el mes que murió, aunque luego se cambió de fecha, según dijo, y había tenido un preinfarto en noviembre del año anterior. También comentó que había tenido 9 veces neumonía en el último año, ante lo que fue medicado con antibióticos, y entendemos que alguna de todas estas situaciones coincidieron con la que tuvo Brittany, como vimos antes. Todo ese historial habría generado un estado de gran debilitamiento en el hombre, sumado al ambiente viciado y otras adicciones como el tabaco, que hizo la neumonía fatal, agregándose también que no hubo asistencia médica y que Sharon afirmó él se negó a recibir. Pero todo ese contexto de por sí cargado de elementos combinados de gran peligrosidad, hay un elemento importante y es la cantidad y diversidad de medicinas en la casa y en su cuerpo, incluso más que en el caso anterior.
En la escena hay presentes, según el reporte de evidencias médicas, una cantidad caótica de sustancias que, por supuesto, fueron recolectadas y comparadas con todo aquello que efectivamente estaba en su organismo, detallado en el informe toxicológico. Algunas de ellas, como marcamos en color oscuro, se encontraron también en el caso de Brittany, pero él superó la cantidad y variedad, entre las cuales muchas estaban recetadas a su nombre, y al de Sharon, que no solo aparecía en los frascos apellidada como Murphy, sino también como Monjack, así como también algunas bajo la denominación de un tal Trevor Williams, que se cree que era un alias para pasar desapercibido por haber estado en el foco de atención desde la muerte de su esposa. En la escena, por cierto, no había nadie más que Sharon, que fue quien lo acompañó en su padecimiento físico y duelo, según contó, en esa casa donde compartían la habitación y la cama, según dichos de ella en la charla con la policía, que reportó que en su mesa de luz ubicada de su lado de la cama tenía medicamentos a nombre de ella, así como todavía algunos con el nombre de Brittany, aunque no se detallan las fechas que fueron prescriptas. A pesar de eso, a nadie le sorprendería a esta altura que siguiera usando el nombre de su hija para comprar medicación, si acaso usaba el de su yerno como propio. Y esto en particular no pasó inadvertido para la prensa, que comenzó a notar desde principios de 2010 hasta la muerte de Simon una cercanía casi inapropiada entre yerno y suegra, con fotos en poses que llamaban la atención de todos y generó que muchos dijeran que ese era el motivo de la ausencia de Brittany. Pero la muerte de Simon generó otras tantas especulaciones y que merecen un apartado especial para la mujer en cuestión. La actitud de Sharon fue, desde el inicio de la carrera de Brittany hasta el final de ella y su marido, motivo de cuestionamientos e interrogantes en diferentes medios, impulsados quizás por las dudas de Angelo sobre la conducta de Sharon. Psicólogos e investigadores del caso vieron en la mujer un conocimiento confuso y una actitud exagerada para con medicamentos que daba su hija, así como menciones de enfermedades que no aparecían en los reportes de los profesionales. Sumado a eso, su historial de búsqueda de farmacias para conseguir las sustancias, con los cambios de nombre en los frascos para no levantar sospechas, y la resistencia en ambas muertes de asistir pronto a un médico, han sido catalogadas como un posible síndrome de Munchausen, que es un trastorno mental que se caracteriza por la falsificación de síntomas físicos y psicológicos, pero por lo general sobre la misma persona. Pero hay una variante que se denomina en inglés by proxy, o en español por poderes, que se enfoca en un otro, ya sea un hijo o un menor a cargo por el motivo que sea. Esa variante no es solo un trastorno mental, sino un tipo de maltrato infantil, haciendo que el niño o niña crea que tiene problemas inexistentes o acaso reciba medicación para lo que no padece, generando con ello conflictos reales. Y para dar una referencia, porque no es un panorama habitual, es con lo que se diagnosticó a Didi Blanchard y que provocó el calvario de su hija Gypsy hasta que conoció la verdad y reaccionó de manera criminal. Pero en el caso de Brittany, de ser cierto, porque no hay ninguna información sobre diagnóstico alguno a Sharon, más que especulaciones de profesionales por sus acciones, la pregunta es cómo logró sostenerlo durante la adultez de ella, es decir, cómo no se cortó el poder de su madre sobre ella cuando dejó de ser una niña. Y la respuesta a esto suele ser no solo un fuerte vínculo de codependencia, sino la magnitud manipuladora que ese tipo de síndromes puede generar. La confianza puesta en quien cuida y la constante idea de estar enferma hace que la víctima no detecte que lo es y se crea a alguien con muy mala salud, e incluso provoca que su agresor tampoco se reconozca como tal, porque solo está haciendo, ante sus ojos, todo lo posible para quien está a su cuidado esté bien. Es una situación por demás de delicada y que requiere de mucha experticia para ser bien diagnosticada y tratada, y no hay documentos que prueben que eso efectivamente ocurría en la dinámica entre madre e hija, pero valía la pena mencionarlo en este video por la cantidad de personas, expertas en ese tema o abocados al caso, que lo propusieron como respuesta posible a la hora de entender la cantidad de sustancias fuertes y sin control que Brittany y Simon tenían en su organismo y que provocaron un colapso de esa potencia y con tantas similitudes. Además, la polémica cercanía entre Sharon y Simon tras la muerte de Brittany llevó a otro nivel las conjeturas de su vínculo y más aún cuando ella, desesperada como con su hija, llamó al 911 para decir que él ya no estaba con vida. La demora, las circunstancias, el uso del mobiliario y la locación de los medicamentos, entre otros,
fueron temas que pusieron a la mujer en el ojo de la tormenta que excedía lo que Angelo siempre planteó sobre ella. Pero, hay que reconocer, él nunca hizo nada al respecto cuando estuvo a tiempo. Por su parte, el abogado de Sharon siempre dijo que ella era tan solo una víctima de las circunstancias, que vendió la casa donde murieron su hija y yerno poco después, en mayo del 2010, y que se refugió en otro estado con el afán de quedar por fuera del ojo de las cámaras que alguna vez disfrutó. Pero hoy sabemos que la casa vuelve a ponerse en venta, pero con una historia a cuestas, siendo una mansión deseada y temida por los acontecimientos que allí se vivieron, que no solo son los relatados en este caso, sino los comentarios de su antigua dueña, Britney Spears, que tiene los peores recuerdos de un lugar que pudo no haber sido la causante de sus padecimientos, sino las personas con las que allí vivía. La vida y muerte de Brittany Murphy están marcadas por tantas facetas como ella supo expresar frente a cámara, con la intensidad y potencia de alguien que llama la atención con solo ser nombrada. Distintas y complejas circunstancias a lo largo de su vida hicieron que su muerte no sea menos difícil de entender y quizás el gran saldo sea la presencia de tanta toxicidad que no fue solo la de las sustancias, sino la de algunas personas a su alrededor que guardarán el secreto de sus acciones por el motivo que sea. Lo que sí queda en este caso es la sonrisa al verla en alguna de esas producciones que, sin importar el género, logró interpretar hasta el asombro, con el misterio pegado más a su vida que a su profesión, y con el interrogante sobre cuánto más podría haber hecho en la realidad y en la ficción.